Una de las enseñanzas más trágicas y tristes del último siglo, sin duda ha sido la filosofía o la teoría de la evolución. Esta teoría que realmente carece de la mínima prueba científica, ya que jamás se ha demostrado científicamente la mutación de una especie a otra especie, así que científicamente esta teoría no se sostiene. Pero aún así se sigue enseñando en la mayoría de las escuelas y también de la mayoría de las universidades en todo el mundo. ¿El por qué? Bueno, porque el mundo científico jamás podrá demostrar científicamente el origen del universo, y incluso por esa razón misma es que ellos pues no van a parar de enseñar, aun cuando, repito, no tienen ninguna prueba científica para demostrar tal teoría, pero aún así la enseñan. Tampoco hay ninguna prueba científica que nos enseñe el origen de la vida y la razón y el propósito del ser humano en esta vida. Y es precisamente porque no se puede demostrar científicamente el origen de la vida que los científicos también tienen que inventar teorías y formular y crear hipótesis. Es increíble que en el libro de Charles Darwin, El origen de las especies, nunca se haya mencionado cuál es precisamente el origen de las especies, ¿no? Y eso, valga la redundancia de la palabra, pues es un poco absurdo. Escribir el origen de las especies y termina el libro sin decirme cuál es el origen de las especies. Pero bueno, en fin, esto ya está a cada juicio de cada lector, y empezando por ahí, la ciencia va mal encaminada. Pero sin embargo vamos a estar viendo en la Biblia algunas verdades que sí son científicas, escritas hace muchos siglos antes que la misma ciencia las descubriera, las cuales demuestran la gran veracidad y la exactitud de la palabra de Dios. Así que bienvenidos a este nuevo espacio, prueba científica, evidencia científica número 1, el orden de la creación. Bueno, vamos a la evidencia científica número 1, el orden de la creación. Si estudiamos el libro del Génesis, estudiamos concretamente el capítulo 1, el primer capítulo, el inicio de las Sagradas Escrituras, es increíble de qué manera la Biblia nos puede desvelar el orden perfecto en el que Dios llevó a cabo la creación del universo. En los primeros 23 versículos del libro del Génesis, en el capítulo 1, la describe de una manera detalladamente perfecta. Haciendo un resumen breve, el primer día, Dios crea la luz. Día número 2, el firmamento. Día número 3, la tierra es descubierta de las aguas. Día número 4, el sol, la luna y las estrellas. Día número 5, los peces y las aves. Día número 6, los animales y el ser humano. Ahora, la ciencia comprueba actualmente que ni los animales ni el ser humano hubiera podido sobrevivir sin antes no hubiese existido la energía, la misma energía, el sol, el agua, las plantas que producen el oxígeno a través de la fotosíntesis. Entonces, la pregunta sería, ¿quién le reveló a Moisés
un hombre que vivió 40 años siendo educado en la cultura egipcia, pero que una vez salió de Egipto, él pasó 40 años en un desierto como un nómada, convertido en un pastor de ovejas, y luego pasaría sus últimos 40 años de vida como un líder en medio del pueblo de Israel, y a quien Dios usó para sacar a su pueblo de la esclavitud. Y durante esos últimos 40 años él escribe el libro del Génesis. Entonces nos tendríamos que preguntar quién le reveló a un anciano de más de 80 años de edad el orden tan perfecto de la creación, sabiendo que el libro del Génesis tiene como antigüedad 4000 años. Entonces, esa sería la pregunta hermosa que podíamos formular en medio de esta primera evidencia científica, el orden de la creación. A comparanza de la teoría de la evolución, que enseña que todas las especies que existen provienen de una sola célula, y que el universo surgió después de una gran explosión, la cual han llamado el Big Bang, pero ¿quién produjo la explosión? Esa sería una buena pregunta a formular a los que teorizan con la teoría de la evolución. También una pregunta interesante sería: ¿acaso la materia puede producir el pensamiento o la conciencia? Sería otra de las preguntas tan interesantes. O simplemente la especie más desarrollada de los animales, sin absolutamente moral ni responsable de nuestras acciones, es el ser humano. Hasta ahí es donde hemos llegado. Bueno, ustedes comparen la creación a nivel de la ciencia o la evolución a través de una teoría. Bueno, hoy en nuestro espacio de evidencias de la Biblia, donde lo iniciamos hace un par de semanas, dimos un intro de las evidencias que íbamos a estar explicando, y aparte del intro de las evidencias, pues también hablemos de la primera evidencia. La primera evidencia, y era el orden de la creación. Esa es la primera evidencia que dimos para verificar la palabra de Dios, como es la Biblia. Hoy vengo con otra, vengo con varias, un resumen de algunas de ellas, como por ejemplo la segunda. Una de las pruebas o de las evidencias que demuestra que la Biblia es la palabra de Dios, pues es el testimonio de un diluvio universal. La Biblia menciona que hubo un diluvio universal que sepultó al mundo antiguo bajo aguas. Por eso la Biblia cita de esta manera: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, es decir, en el año 200 o en el año 2348 a.C. es cuando hacen el cálculo. A los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de los cielos fueron cubiertos. Esas palabras las podemos encontrar en la Biblia, pero la mayoría de todas las antiguas civilizaciones, como sumerias, egipcias, los chinos, babilonios, griegos, registran este acontecimiento y este cataclismo universal en sus más antiguos símbolos, pergaminos y también escritos. Además de la arqueología moderna, que nos da testimonio de que en casi todas las montañas, muchas,
que han cambiado a causa o por el diluvio, se han encontrado yacimientos colaríferos, comprobando de esta manera la gran veracidad del registro bíblico. Y bueno, para compartir la tercera, y así compartimos pues dos, por lo menos en cada programa, hay otra gran evidencia que muestra la veracidad de la Biblia, y es la redondez de la Tierra, ya que no fue hasta el año 1620 que el astrónomo y físico italiano Galileo Galilei descubrió la redondez de la Tierra. Pero en la Biblia, 2380 años antes que Galileo, ya lo mencionaba. Por eso, en el libro de Isaías capítulo 40 y verso 22, leemos: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Uno de los muchos versículos que nos hablan de la redondez de la tierra. Bueno, hoy en nuestra sección de evidencias de la Biblia vamos a estar comentando algunas así a vuelo de pájaro, como se suele decir, para dar comienzo a este programa maravilloso que tenemos listo para todos ustedes, los seguidores de este espacio, de esta casa, de esta cadena Dynamis Asturias. Quizá muchos recordarán, muchos lectores se acordarán que hace algunos años todavía se ilustraba la tierra sostenida, y sobre todo en algunas culturas todavía esto sigue predominando. Algunas culturas ilustraban la tierra sostenida sobre tortugas, otras que la verdad se creían aún más inteligentes que otras culturas por aquel entonces, como son los griegos. La cultura griega ilustraba la tierra sostenida sobre los hombros de un gran titán, y lo que ilustraban era que la tierra es que estaba sostenida sobre algo. Nadie hubiese imaginado que la tierra estuviera sostenida o colgada sobre nada. Sin embargo, antes de que se descubriera que la tierra estaba sostenida por nada, antes de que Galileo Galilei, año 1650 después de Cristo, refutara esta teoría, la Biblia ya lo había mencionado con muchos siglos de anticipación. Leemos en el libro de Job, que es el libro más antiguo de la Biblia, aunque cronológicamente no esté situado en el primero en la Biblia, pero sí es el primer libro, es el libro más antiguo de toda la Biblia, del compendio de los 66 libros que componen la Biblia. El libro más antiguo es el libro de Job, y en el capítulo 26 y el verso 7 leemos las palabras tan maravillosas como: la tierra cuelga sobre nada. Otra de las evidencias maravillosas es que no fue hasta que el físico y matemático italiano, evangelista también, hay esa matiz, Botticelli, en el año 1644 después de Cristo, fabricara el primer barómetro, que se descubrió que por medio de ese aparato se descubrió que el viento tenía peso.
Entonces, cuando este físico matemático evangelista, vuelvo a repetir, inventó su barómetro y dio al mundo a descubrir este gran enigma, misterio entre comillas, y bueno, creyendo que había descubierto el nuevo mundo, hasta que una vez estudiando la Biblia se cruzó con un texto de la palabra. No es obvio que se encontrará con un texto en el libro más antiguo del que estamos hablando, el libro de Job, esta vez en el capítulo 28 y el verso 25, cuando Botticelli, el evangelista, leyó estas palabras, se dio cuenta que él simplemente refutó lo que siglos antes ya la Biblia había determinado con anticipación, y es Job 28-25. La Biblia habla de Dios que realiza algo, dice, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Y para terminar con nuestra sección de evidencia de la Biblia, y como estamos hablando del libro de Job, pues vamos a dar una última evidencia maravillosa que se encuentra también en este libro maravilloso, el más antiguo, que se escribió. Esta vez nos tendríamos que ir al capítulo 36 y el verso 27, ya que antes de que se descubriera la evaporización y la condensación de las nubes, es decir, el ciclo meteorológico, que es así como se conoce, la Biblia ya mencionaba esto con siglos de anticipación. Por eso es que, si nos vamos al libro de Job, capítulo 36, verso 27, podemos leer palabras tan maravillosas como esta. Dice la Biblia, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse en vapor en lluvia, las cuales destilan sobre las nubes. Ahí os dejo con estas evidencias de la Biblia. Bueno, hoy en las evidencias de la Biblia seguimos trayendo más pruebas para demostrar que la Biblia es la palabra de Dios y que a través de las evidencias, semana a semana, estamos demostrando, estamos dando datos científicos, astrónomos, también datos geográficos. Estamos usando cualquier campo académico para demostrar que la Biblia es la palabra de Dios y que siempre estuvo adelantada. Por lo tanto, las evidencias que lo demuestran es que las estamos presentando semana a semana aquí en Dynamis, Asturias. Hoy empezaremos hablando de una de ellas, como son las estaciones del año, día y meses del calendario. Y eso es algo interesante, ya que nos acompañan en nuestro vivir diario. Por ejemplo, la Biblia nos describe el propósito del sol y la luna. En el libro del Génesis, capítulo 1 y verso 14, dice así: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. A través de las maravillas de la astronomía moderna, podemos ahora comprender que un año, 365 días con sus horas y sus segundos, es el tiempo requerido que la Tierra usa para viajar en un círculo completo alrededor del Sol. Las estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno, son causadas por el cambio de posición de la Tierra en relación con el Sol. Los astrónomos pueden pronosticar exactamente cuándo se inicia y cuándo termina una estación por el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. También podemos ahora comprender que un mes es el tiempo de la revolución de la Luna alrededor de la Tierra con respecto al Sol. ¿Cómo pudo Moisés, que fue el autor
de el libro del Génesis desde hace más de 3.500 años que las lumbreras, es decir, el sol y la luna, eran factores determinantes en la duración de un año, a menos que no hubiera sido inspirado por Dios, claro. Otra de ellas, como por ejemplo, es que las estrellas del cielo son innumerables. Los astrónomos dan una cita, dicen que en nuestra galaxia hay 100.000 millones de estrellas, pero que como en nuestra galaxia hay otras 100.000 millones de galaxias y en cada galaxia pues sus respectivas 100.000 millones de estrellas. O sea, es una manera, hablando en un lenguaje de astronomía, de decir que son innumerables. Bueno, antes que los astrónomos comprobaban que las estrellas no se pueden contar, la Biblia lo mencionaba desde los tiempos de Abraham. Otra vez volvemos al Génesis capítulo 15 y verso 5. Y dijo, y Dios lo llevó afuera, ya que Abraham estaba dentro de una tienda, y lo sacó fuera de la tienda y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Una vez más, la Biblia en un lenguaje que los astrónomos identifican, mostrando que las estrellas del cielo son innumerables. Y continuamos con la evidencia número 9, ya estamos dando 3 evidencias en cada programa. La evidencia número 9 sería la estructura invisible de la materia. Hasta hace pocos años la ciencia descubrió que todas las cosas visibles, materiales, están compuestas de partículas microscópicas, es decir, átomos compuestos de electrones, neutrones y protones. Sin embargo, todo eso que hemos citado, los átomos, los electrones, neutrones y protones, todo eso es invisible al ojo humano. Hay que hacer... Hay que meterlo bajo un microscópico para ver todo eso, ¿no? Porque si no, no se puede ver. Se necesitan los utensilios adecuados para ver todo esto. Al ojo humano es completamente invisible. Sin embargo, la Biblia ya había revelado esta verdad 2000 años antes. Y esta vez lo podemos encontrar en el libro de los Hebreos, capítulo 11 y verso 3. Hay una parte del texto que dice... Pues todas las cosas que se ven fueron hechas de las cosas que no se veían. Bueno, hoy en nuestro espacio de evidencias de la Biblia venimos con 2 increíbles y sorprendentes pruebas que demuestran una vez más la gran exactitud y la gran veracidad de las Sagradas Escrituras. Verán, en lo referente a las ondas de radio, ¿no? Y es una evidencia que nos relaciona mucho con esto que estamos haciendo. Dios le hizo unas preguntas bastante extrañas a un personaje bíblico llamado Job. Ya saben que el libro de Job estamos tratando mucho en el tema de las evidencias de la Biblia, y hace aproximadamente unos 4.000 años Dios le formuló 2 preguntas a Job, que son las siguientes. Job 38:19, la primera pregunta sería: ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? Y la otra sería: ¿por qué camino se reparte la luz? Una pregunta más interesante: ¿enviarás tú los rayos para que ellos vayan y te dirán, henos aquí?
Bueno, estas son declaraciones asombrosas a la luz de la ciencia moderna. ¿El por qué? ¿Por qué son tan asombrosas? Bueno, la ciencia moderna comprueba actualmente que la luz viaja continuamente. Y al contrario de la luz, pues las tinieblas están estáticas, quietas, no se mueven. Pero, ¿sabían que la radiación electromagnética, desde las ondas de radio hasta incluso los rayos X, viajan a la velocidad de la luz? Esta es la razón por la cual podemos tener actualmente la comunicación inalámbrica instantánea con el otro lado del mundo. Esto, las ondas de radio, todo esto que estamos transmitiendo gracias pues a toda esta gran evidencia que estamos mostrando. La revelación de que la luz viaja no fue descubierta, ojo, hasta el año 1864. Es decir, aproximadamente unos 3.500 años después que la Biblia la afirmara a través de las preguntas hechas de Dios a este personaje llamado Job. Entonces, cuando el científico británico James Crann sugirió que la electricidad y que las ondas de la luz eran dos formas distintas de energía, y esto lo podemos ver, esta afirmación que hizo el científico británico lo podemos leer en la Enciclopedia Británica Moderna Ilustrada, y ahí está, una evidencia asombrosa acerca de las ondas de radio. Y es que cuando la Biblia formuló esta gran evidencia, la humanidad tuvo que esperar 3.500 años para, corroborar lo que ya la Biblia decía con siglos de anticipación. Y bueno, otra ley interesante, otra evidencia asombrosa es acerca de la ley de la entropía. La ley de la entropía, o también como se conoce, la segunda ley de las termodinámicas, establece que toda la materia está sufriendo un desgaste, una pérdida de energía o un deterioro constante. Es decir, que va perdiendo cada día. O sea que todos los procesos físicos de todos los sistemas ordenados tienden al desorden. Eso es lo que básicamente enseña la segunda ley de las termodinámicas. En otras palabras, la materia o la energía a nuestro alrededor está continuamente en un proceso de descomposición o de oxidación, también podríamos llamarle, o de envejecimiento, un poquito más de corrupción o incluso de desgaste. Esto significa incluso que el mismo universo que nos rodea está envejeciendo cada vez más, hasta el grado que sufra una muerte caliente, ¿no? Entre comillas. Y por tanto, sin energía que pueda usar. Nuestro propio Sol, un ejemplo de tantos, está perdiendo millones de toneladas masa cada segundo. Entonces, estas leyes fueron propuestas por el químico biólogo francés Anthony, un químico biólogo que nació en el año 1743. Otra vez, de una manera asombrosa, la Biblia describe con cientos de siglos de anticipación al descubrimiento que las leyes físicas, que estas verdades que se rigen casi todas las demás disciplinas académicas, científicas, y esta evidencia de la ley de la entropía, la segunda ley de las termodinámicas, pues está reflejado en la Biblia, y concretamente hay 3 pasajes que son completamente asombrosos y son los que queremos mostrarles para un poquito corroborar esta gran evidencia. Uno de ellos es en el libro de los Salmos, que sería 1000 años antes que la ciencia moderna expusiera esta gran ley de la termodinámica. En Salmo capítulo 102 y versos 25 y el 26, serían los 2 versículos, dice así: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos,
son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido lo mudarás, y serán mudados. ...750 años antes de Cristo... en Isaías capítulo 51, verso 6, leemos algo como esto: alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y terminamos con una declaración hecha aproximadamente 70 años después de Cristo. Allí cuando el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, sitió Jerusalén, o más que sitiar, conquistó Jerusalén. En Hebreos capítulo 1, verso 10 y 11, leemos la siguiente declaración asombrosa: los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Ellos se envejecerán como vestidura y serán mudados, pero tú eres el mismo.